Pues muy buenos días. Hoy, 30 de junio del 2024, ya el último día, penúltimo, no sé si traiga 31 de este mes. Ya se fue junio y se asoma julio. Pues bienvenidos a julio con estas lluvias que en algunos lugares estaban estrepitosas, pero que al fin y al cabo las necesitábamos tanto porque hay tanta sequía en el país, en algunas regiones, y es necesario que se robustezca el nivel de las presas, de las lagunas, para no carecer de este líquido tan necesario y primordial para la existencia del ser humano. Hoy, antes de iniciar el prólogo del tema, quisiera pedirles oración por Mónica Besurto, que está cerca de Chicago. Los objetivos planteados que son nobles para que se puedan lograr. Por Gabriel Rodríguez, hermano de nuestra querida maestra, que es componente de este grupo también, eh, que fue intervenido por su pronta recuperación, por Esperancita, por Leti, que también andan con intervenciones en sus ojos, y en ellos por todos los enfermos que así lo necesiten, los que se han ido también a este mundo, han desencarnado, y por la paz del mundo, por toda nuestra hermana humanidad. El tema de la semana pasada fue cómo la enseñanza nos pide la reconciliación, y de hecho una profecía, una promesa de que van a llegar a converger la espiritualidad y la ciencia y la espiritualidad, porque son componentes que la misma humanidad ha desarrollado aquí, y en algunas ocasiones pues se manifiesta más la ciencia que la espiritualidad, porque todavía hay guerras, todavía hay enfermedades, todavía hay carencias, hambrunas, todavía hay conflictos entre familias, entre naciones, en comunidades, y aún nosotros no hemos logrado armonizarnos en nuestro ser, en ese ser que compone esta esencia, la divina, la espiritual y la material. Hoy, respecto al, al tema de hoy, que es la soberbia. Este tema se ha inspirado en manifestación de esa enseñanza que compone los 12 tomos de vida verdadera. Se escogieron algunos fragmentos, porque es muy abundante, igual que todos los temas, y ver cómo los hombres, dentro de nuestro carácter, dentro de nuestro desarrollo, aún en este y en otros planos, hemos desarrollado, hemos creado este sentimiento que es tiniebla, es oscuro, que nos lleva inclusive hasta las enfermedades psicosomáticas por albergar ese tipo de sentimientos. Por ahí me dicen que el sonido se está acelerando. A ver, voy a tratar de ver cómo me escuchas, Ángel. ¿Me escuchas bien o escuchas la voz acelerada? Sí te escuchamos, pero se oye como muy acelerado de repente. No sé, el sonido, ¿lo puedas tú manipular desde ahí de tu lab? Lo tengo, al parecer lo tengo bien. Voy a checar un minuto. Perdón por este imprevisto. Estamos en vivo y sabemos que los enlaces en vivos ocasionan problemas. Pero bueno, al parecer estoy bien aquí en mis rangos. Vamos a ver cómo me escuchan los demás.
Vamos a checar el sonido allá con el audio con Ángel. ¿Sí escuchas bien, Ángel? ¿O alguien? A ver, adelante, Yo ¿me te escucha? escucho bien, José Manuel. Bien, vamos a continuar entonces. Muchas Ándale, gracias por la información pues. que se viene dando con relación al sonido. A lo mejor está desfasado el internet allá contigo. Se Y escucha bueno, mal, José Manuel. Se sí, escucha mal, se escucha muy cortado. bueno, va a ser el internet para ustedes. Pero bueno, vamos a continuar de tal manera. No se puede hacer más que lo que se está logrando. Bien, estábamos en alusión del tema que es la soberbia. Vamos a hacer como preámbulo una plegaria pidiéndole al creador de todo lo visible, lo invisible, por los enfermos, por los que están en los hospitales, por los que están en los presidios, en los orfanatorios, en los manicomios, en los asilos, en los campos de concentración, todos aquellos que están refugiados también en campos también de concentración, los que están en los campos de guerra, los que sufren la intemperie de los tiempos, todos los que en sí llevan dolor en su vida por una cosa o por otra, pedimos por ellos para que se les dé la fortaleza y los medios para que puedan salir adelante en este proceso evolutivo que tenemos los humanos en esa existencia, porque a eso hemos venido a este mundo, aprender, aprender a ser mejores seres humanos, más sabios, más conscientes, más amorosos, más inteligentes y poder armonizarnos con todo y con todos. Vamos en un proceso lento y gracias damos, Padre, porque nos permite hacer conciencia, escuchar por medio de la conciencia y por medio de estas enseñanzas ir rectificando nuestra senda en este camino, donde todavía generamos dolor, donde todavía generamos tantas cosas adversas por nosotros mismos. En ese, en esa petición, en esa intercesión, agradecemos también por todo y por todos, por los que estamos todavía disfrutando de un techo, de un alimento calientito, del amor de nuestras familias, de nuestros amigos, porque tenemos salud que aunque por momentos se quebrante, nos recuperamos y seguimos adelante. Gracias damos y bendecimos a todos y a todo. Vamos a dejar un minuto en silencio para poder unificarnos en sentimiento y pensamiento y poder compartir este tema que se ha escogido para el estudio de hoy y del jueves próximo que viene. Oremos, hermanos. Tema extraído del libro de la vida verdadera, sus 12 tomos, en fragmentos seleccionados y extraídos, el tomo uno, 2, 3 de varios tomos, en sus fragmentos correspondientes, viene a darnos el conocimiento, cómo hemos creado un sentimiento tan contrario a lo que debemos de generar con las virtudes. La tesis para vivir bien en este mundo es la virtud.
la antítesis para crear problemas, conflictos, divisiones y tantas cosas son las bajas pasiones y dentro de ellas está este sentimiento que se llama soberbia, creado por nosotros mismos. Y la misma soberbia nos lleva al orgullo y a la vanidad. ¿Qué es lo que se nos dice en esta enseñanza como maestro que nos lo entrega el Cristo como Espíritu de verdad y Espíritu consolador? Nos dice lo siguiente. La soberbia es el origen de muchos males y sentimientos entre las criaturas de Dios. Orad, orad pueblo. Y pensad en la soberbia y la ambición que germina en los cerebros de los hombres, que han llevado a la ruina, a la desolación y a la muerte a otros hombres que no tienen ninguna culpa. No creáis que el Espíritu cuando salió del Padre, otros se tornaron mansos y arrepentidos. Después de la primera desobediencia, ¿no? Muchos llegaron llenos de soberbia o de rencor, otros avergonzados, reconocieron su culpabilidad, quisieron justificar sus faltas ante mí y lejos de purificarse con el arrepentimiento y la enmienda, optaron por crear para sí mismos una vida a su manera, fuera de las leyes que dicta mi amor. Una nueva Babel han levantado los hombres, una nueva torre de soberbia y vanidad. Desde su altura desafían mi poder y humillan a los débiles. En verdad os digo que por este camino el hombre no llegará a mí, no porque yo desconozca la ciencia, ya que ella es luz, luz que yo, el Creador, he puesto en la mente humana, sino por el mal uso que de ella han hecho los hombres. Os confié la ciencia como un árbol, el que debieras cultivar con amor, respeto y celo para que de él brotasen los frutos del mejor sabor, los que da la vida. ¿Creéis haber cultivado bien ese árbol? Ved, ved que los frutos han sido de destrucción y de dolor, que en lugar de dar la vida, han sembrado la muerte. Qué equivocada está la ciencia humana, puesta al servicio del hombre, mas a pesar de ello, yo la bendigo porque es obra de mis hijos. Esta palabra sencilla y humilde en su forma, pero profunda en su sentido, volverá a confundir a los sabios en su soberbia y en su vanidad, y les demostrará que la doctrina de Cristo y del Salvador nadie podrá oponerse ni extinguirla, que Él es la vida. En los primeros años, el espíritu del hombre es inocente y se conserva en su pureza. Permanece en contacto con la vida espiritual. Después empieza a conocer el pecado, mira de cerca el orgullo, la soberbia y la rebeldía de los hombres ante las leyes justas del Padre. Y la carne o cuerpo, reacio por naturaleza, empieza a contaminarse con el mal. Caído en tentación, olvida la misión que trajo a la tierra y se levanta haciendo obras adversas a la ley. Espíritu y materia, cuerpo, toman los frutos prohibidos y cuando han caído en los abismos, les sorprende la última hora.
Al sorprenderle esa última hora, vuelve el espíritu a encontrarse en el espacio, cansado y doblegado por el peso de sus culpas. Entonces recuerda la voz que en otro tiempo le habló, que aún le llama, y después de llorar mucho, sintiéndose perdido sin saber quién es, recuerda que ha estado ya en aquel sitio y el Padre que lo ha criado con tanto amor aparece en su camino diciendo, ¿quién sois? ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vais? El Hijo reconoce en aquella voz la palabra de quien le ha dado el ser, la inteligencia y los dones, al Padre que siempre perdona, al Padre que lo purifica, que le aparta de las tinieblas y le conduce a la luz. Este se estremece porque sabe que está ante el juez y habla diciéndole, Padre, mi desobediencia y mis deudas contigo son muy grandes, y no puedo aspirar a vivir en tu morada porque no tengo méritos. Hoy que he retornado al valle espiritual, veo que solo he acumulado faltas, las que debo de restituir. Mas el Padre, cariñoso, le señala una vez más el camino y vuelve a encarnar, a formar parte de la humanidad. Y entonces el espíritu ya experimentado, con mayor fuerza, doblega la envoltura para sobreponerse y obedecer los dictados divinos. Se entabla la lucha, combate con los pecados que hacen caer al hombre y quiere aprovechar la oportunidad que le ha sido concedida para su salvación. Lucha de principio a fin y cuando las canas nuevamente vuelven a brillar en su sien y su cuerpo y fuerte va doblegándose por el peso de los años y perdiendo energías, el espíritu se siente fuerte, más desarrollado y más experimentado. Qué grande y repugnante le parece el pecado. Se aleja de él y llega al final nuevamente. Ya solo espera el momento en que el Padre lo llame, porque ha llegado a la conclusión de que la ley divina es justa y la voluntad de Dios es perfecta. Que ese Padre vive para dar vida y salvación a sus hijos. Y cuando llegó el día postrero, palpó en su carne la muerte y no sintió dolor. Se apartó callada y respetuosamente y se contempló en espíritu. Y como si tuviese delante de él un espejo, se miró hermoso y radiante de luz. Entonces le habló la voz nuevamente y le dijo, Hijo, ¿a dónde vais? Y él, que ya sabía quién era, acercase al Padre y dejó que su luz invadiera su ser y habló así, oh Creador, oh amor universal, vengo a vos para descansar y entregaros el cumplimiento. Así la cuenta estaba saldada y el espíritu se encontró sano, limpio, sin cadenas de pecados, y vio delante de él el galardón que le esperaba. Sintió después que se fundía en la luz de aquel Padre, que su gozo era mayor, y contempló una mansión de paz, una tierra santa y un silencio profundo, y quedó descansando en el seno de Abraham.
Los que ayer eran pagos, los estoy convirtiendo hoy en discípulos, y a los discípulos los acerco más a mí. A todos os he colocado en una sola escala y he participado de vuestras tribulaciones. El dolor de la humanidad llega a mí. Elías lucha por la unificación del espíritu en los hombres. La nueva torre de Babel ha crecido en soberbia y en división, mas frente a ella yo levanto la torre de Israel con bases de humildad y de amor. La lucha será grande, pero al fin la virtud abatirá al pecado y la paz se restablecerá. Entonces los que habían sido débiles serán fuertes, los ciegos abrirán sus ojos y será el verdadero despertar del espíritu para penetrar en una vida de evolución. ¿Quién, ¿Quién ha desatado y provocado las fuerzas de la naturaleza sino la insensatez de los hombres? ¿Quién ha desafiado mis leyes? La soberbia de los hombres de ciencia. Mas de cierto os digo, este dolor servirá para arrancar de raíz la mala hierba que ha crecido en el corazón de la humanidad. Cuando seáis humildes, seréis grandes. No está la grandeza en la soberbia y la vanidad, como muchos creen. Sed mansos y humildes de corazón, os he dicho a través de los tiempos. Reconocedme como Padre y amadme. No busquéis para vuestra envoltura un trono, ni un hombre que os distinga de los demás. Sed uno o más entre los hombres, y llevad entre vosotros la buena voluntad. Un torbellino de ideas y de tinieblas ha mucho tiempo que desunió a los hombres. Un torbellino de luz en este tiempo los unirá. La torre de Babel que los hombres construyeron ha sido destruida. Mas en el corazón de los pueblos y de las razas, esa torre de soberbia ha seguido creciendo. Solo un torbellino espiritual puede derribarla. Y esa tempestad comienza a estremecer sus cimientos y sus muros. Mas cuando esta torre haya sido destruida, ahí, en su lugar, se levantará otra, la que no podrá ser destruida, porque sus cimientos serán firmes, no serán de desunión, sino de fraternidad y de armonía. Los que me siguen, les dejo la paz del mundo para que velen y oren por él. Las naciones pronto elevarán sus oraciones para pedirme la paz, que a cada instante les he propuesto. Les he permitido que los hombres prueben el fruto de su obra, que contemplen derramarse ríos de sangre humana y cuadros de dolor, montañas de cadáveres y ciudades convertidas en escombros. Permitido que los hombres de empedernido corazón vean la desolación de los hogares, la desesperación de los inocentes, las madres que enloquecidas por el dolor besan los cuerpos destrozados de sus hijos, palpen toda la desesperación, la angustia y el lamento de la humanidad, para que sientan que en su soberbia, la humillación y su conciencia les diga que es mentira su grandeza, su poder y su sabiduría,
y lo único verdaderamente grande proviene del Espíritu Divino. Cuando estos hombres abran sus ojos a la verdad, se horrorizarán, no de los cuadros que sus ojos contemplen, sino de sí mismos, y al no poder vivir de la mirada y de la voz de su conciencia, sentirán dentro de sí las tinieblas y el fuego del remordimiento, porque tendrán que dar cuenta de cada vida, de cada dolor y hasta de la última gota de sangre que por su causa se haya derramado. A los que me siguen les dejo la paz del mundo. Nuevo diluvio se desatará, el cual lavará la tierra de la perversidad humana, derribará de sus altares a esos falsos dioses, destruirá piedra por piedra los cimientos de esa torre de soberbia y de iniquidad, y se borrará toda doctrina falsa y toda absurda filosofía. Mas este nuevo diluvio no será de agua como en aquel tiempo, porque la mano del hombre ha desatado todos los elementos, tanto visibles como invisibles, en su contra. Él mismo dicta su sentencia, se castiga y se hace justicia. Cuánto lloraréis si no aprovecháis este tiempo precioso de paz. Os veréis sorprendidos por la guerra, la peste y la desolación. No tratéis de detener la guerra con penitencias materiales que son sacrificios inútiles. Si queréis ofrecer alguna penitencia, doblegad la reaciedad, doblegad la soberbia, doblegad el materialismo. Si queréis ofrecerme algún ayuno, que sea apartándoos de lo superfluo, de lo que es perjudicial, dominando vuestras pasiones. Mas en ello tened cuidado de no caer en fanatismo, porque hay muchas obras que siendo lícitas, podéis hacerlas ilícitas. Algunos se han transformado al escuchar esta enseñanza, pero ven, aunque consiste su transformación, llegaron humildes, llorosos y contritos. Si bien alguno, mas luego, mas luego que recibieron su heredad espiritual, levantaron altivamente su faz, se sintieron señores y hasta reyes, y en su soberbia han querido pasar sobre la voluntad de su Padre. ¿Sabéis en dónde se quedan las vanidades y el orgullo? En las entrañas de la tierra. Y las desobediencias, los desacatos y las ofensas en vuestro espíritu. Y una vez que se desprenda de su cuerpo, de su envoltura, seréis átomos que vivís por mi caridad divina, sin la cual no existirías más. Algunos, al primer toque de mi justicia, saben volver al camino de la obediencia. Mas también hay quienes en su soberbia profanan mis mandatos y se burlan de la ley. Mi palabra entonces se hace extensa y clara para que el hombre comprenda qué es la humildad, qué es la obediencia a mis mandatos, lo que os acerca a mí. Analizad mis parábolas y no olvidéis que debéis velar celosamente
si queréis cumplir mis mandatos. Reunid a los enfermos, a los sedientos y a los hambrientos, y dadles el pan del Espíritu. Derramad amor en los corazones, y no desconozcáis que sois mensajeros en mi obra de luz y en esta obra de restauración. No deis cabida a la soberbia ni a la vanidad, para que no os desheredéis. No os alejéis del cumplimiento de mi ley de amor. Amaos los unos a los otros y viviréis en paz. Siglos y más siglos han transcurrido y aún no se cansan los hombres de sembrar y recoger tanto mal, ni se han cansado de hacer que se derrame tanto llanto, ni de regar la tierra con la sangre humana. ¿Hasta qué grado de amargura querrán beber el cáliz del dolor que los detenga en su incesante carrera y vuelvan el camino verdadero? ¿No quiere vuestro Padre que viváis los residuos que quedan en el fondo de este cáliz? Sin embargo, eso es lo que vais buscando con vuestra soberbia y vuestros odios. Necios y torpes han sido también, porque se han llenado de soberbia y superioridad, creyendo haber penetrado en el conocimiento de la creación, cuando en realidad solo superficialmente la conocen. Velad, velad y orad. Amaos en verdad, para que la soberbia no se apodere de vuestro corazón, porque esa es simiente que destruye la humildad y la caridad. Cuidaos de que no os acontezca lo que a los constructores de la vieja Babel, a quienes los perdió su soberbia. Recordad que la mala simiente fue la causa de la división entre aquellos hombres. La torre quedó sin concluir y fue tan grande la confusión de la gente que se dividieron en pueblos y que hasta ahora viven todavía distanciados. Son aquellas naciones las que después de un tiempo de esplendor rodaron al abismo para hundirse en la tiniebla del dolor, del vicio y de la miseria. No es ahora un pueblo, sino toda la humanidad la que ciega corre hacia la muerte y hacia la confusión. La soberbia de los pueblos será tocada por mi justicia. Recordad a Nínive, a Babilonia, a Grecia, a Roma, Cartago. En ellas encontraréis profundas lecciones de la justicia divina. Si la humanidad soberbia e incesante meditase y orase, se daría cuenta hacia dónde se está encaminando y detendría sus pasos. Mas no puede hacerse plena luz en su espíritu porque le ciegan los odios y las ambiciones. Mujeres, mujeres, sois vosotras las que con vuestra oración conserváis la poca paz que en la tierra existe, las que como fieles guardianes del hogar cuidáis de que no les falte el calor del amor. Así os unís a María para quebrantar la soberbia humana. El hijo ahora no se inclina ante sus padres. La esposa se revela al esposo. Los hermanos se desconocen. Todos hacen actos que revelan soberbia y vanidad. Todos
se sienten superiores. Y yo sigo enseñando únicamente amor y paz a todos los hombres. Yo propongo al mundo la paz, pero la soberbia de las naciones engrandecidas con su falso poder y su falso esplendor rechaza todo llamado de la conciencia para dejarse arrastrar solo por sus ambiciones y odios. De su soberbia los hombres han querido someter a la misma naturaleza y a sus elementos, sin darse cuenta que de ellos y de que ellos se tornarán en jueces para castigar el orgullo y la temeridad humana. Y ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad, la soberbia y la vanidad en vez de mansedumbre y humildad, la idolatría y el fanatismo y la ignorancia en vez de la luz, la elevación y la espiritualidad, el lucro y la profanación, donde solo debería existir el celo y la rectitud, el odio y la guerra desatada entre hermanos, han sustituido la fraternidad, la paz y el amor. Y se despide diciendo en esta cátedra que mi paz sea con vosotros. Pues bien, en estos 5 minutos que quedan de este tema tan hermoso, tan lleno de profundidad y de verdades, solo me resta decir que soberbia es una creación del hombre sustentada en lo que afanosamente cree que ha construido en este mundo de formas, pero que es temporal. La temporalidad en este mundo y la dualidad se manifiestan abiertamente. No comprendemos todavía como humanidad, y estoy hablando como humanidad, que los pueblos deben de permanecer unidos en la humildad, en la caridad, en el buen uso de la ciencia, para caminar a ser esa humanidad universal que el Creador nos pide que seamos. Dejar de ser esos hombres terrenales creando bajas pasiones como la soberbia que nos lleva al orgullo, a la vanidad, a la arbitrariedad, a la división, al enfrentamiento, a las contiendas y peor, quitar la vida de los demás que no nos corresponde hacerlo, a crear dolor. Eso es lo que hemos manifestado, a pesar de que científicamente hay y tecnológicamente estamos con prodigios, viendo prodigios, espiritualmente estamos en la mayoría sustentados por esas bajas pasiones, por esas ambiciones desmedidas. El exhorto es a eso, a que empecemos por medio de esa gran potencia que es la voluntad inquebrantable, a erradicar esos sentimientos nocivos como la soberbia. La soberbia nos lleva al fanatismo, no solo religioso, sino al fanatismo en todos los rubros, en la política, en la economía, en los deportes, en las artes, en las ciencias y muchas veces también hasta la idolatría. Y eso nos encierra en una personalidad tan independiente y tan absurda que no nos permite unificarnos como tal, sin saber que somos uno, en género, en forma, aunque individuales en nuestro pensamiento, pero debemos de converger en lo que le llamamos nosotros espiritualidad, que es una ley que rige
el amor. Y el amor lo derivamos en tres rubros, que es el conyugal, el filial y el fraternal. Sepamos unificar esos tres conceptos del amor como humanos y aplicando las virtudes que nos dio desde que brotamos del Padre, vamos a empezar a transformar inteligentemente, que es una potencia también dada, conscientemente, que es la parte divina del ser humano, la conciencia, hacia el amor. Y cuando se practica el amor, vendrá la sabiduría para equilibrar este mundo como fue entregado, para beneficio, aprendizaje y bienandanza del ser humano. Cuando se refiere a aquella torre de Babel, es una alegoría, un ejemplo de cómo aquellos pueblos no pudieron ponerse de acuerdo para construir esa torre, porque esas bajas pasiones surgieron. La humanidad estaba menos evolucionada que ahora, pero ahora esta es la gran misión de todos los que hemos tomado esta misión de dejar ejemplo de fraternidad, de humildad, de mansedumbre, de inteligencia, de buen raciocinio, de una vida conducida hacia la rectitud, porque la perfección no la vamos a encontrar en este plano, en esta vida temporal, sino a través de nuestras reencarnaciones en otros mundos, donde vamos a ir perfeccionándonos y regresar a ese estado de perfección de donde brotamos. Pero nos dice que brotamos inocentes y en esa inocencia nos desviamos. Nos dice que en esa primera desviación por ese, vamos a nombrarle pecado, ese error, esa decisión mal tomada por el albedrío de crear la soberbia, algunos regresamos arrepentidos, algunos se volvieron a incorporar a la senda del bien, a navegar en el universo creado con buena voluntad, y otros no, al contrario, nos enojamos, nos resentimos, y eso significa el descenso, la caída del espíritu, el albergar esos pensamientos, esos sentimientos que forman la mente, y se nos ha venido creando mundos conforme a nuestra evolución vaya dándose en este caso, en este en el que estamos. Pero aquí ya estamos avisorando que por la espiritualidad, la práctica de la espiritualidad, podemos regresar a nuestro estado natural y encontrar nuevamente la paz, la serenidad, el equilibrio, el amor. Ese es el cielo. Sabemos que el cielo no es un lugar determinado, sino la elevación y sabiduría del espíritu para conducirse en cualquier morada con amor. Y el amor rige las leyes espirituales, físicas y materiales, que es lo que impulsa y da vida a todo. Pues hasta aquí llega mi participación. Hoy me acompaña Ángel Fuentes allá en Tepoztlán para dar el análisis correspondiente a la enseñanza que hoy estudiamos en este día. Adelante, Ángel, muchas gracias de antemano por tu participación, por tu esfuerzo, y te cedo la línea y cierro mi micrófono. Adelante, te escuchamos con atención. Gracias, José Manuel. A ver cómo se la transmisión, porque se oye de repente cortado. Efectivamente, la soberbia es algo con lo que tenemos que luchar, es algo que nos queda todavía muy fuerte de la parte
debemos de considerar para darle mayor importancia a las virtudes, a la espiritualidad. Este trabajo que nos presentaste aparece 27 veces y vanidad 7 veces. Y en los tomos de vida verdadera lo encontramos 101 veces. De la Real Academia de la Lengua Española como el sentimiento sobre los demás, que conlleva una actitud de arrogancia y de menosprecio. La define también como exceso en la magnificencia, en la suntuosidad, en la... Bien, te estamos escuchando, Ángel. Si nos escuchas, te estamos escuchando muy mal, muy mal. No sé si puedas acercarte más a la fuente del Wi-Fi. No sé, a ver, porque te estamos escuchando muy entrecortado. O puedes cambiar de teléfono o estás en la compu. No me pude enlazar, estoy en el teléfono y estoy muy cerca del teléfono, no sé si se oye mejor o ya no. Ya te oímos mejor ahí. A ver, adelante. Estabas iniciando tu análisis. Adelante. Decía yo que Dios nos habla sobre la soberbia y nos dice, la soberbia es el origen de muchos males y sufrimientos entre las criaturas de Dios. Yo permití que existiera esa fuerza solo para someteros a prueba y que por vosotros mismos quiero exterminarla. Pensad que para cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir ese mal. Ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La soberbia y la vanidad en vez de la mansedumbre y de la humildad. ¿Qué es la soberbia? Sentimiento. ¿Qué es lo que puede combatir la soberbia? Las virtudes de la mansedumbre y la virtud de la humildad. De este trabajo, algo que me parece muy importante, son consejos y son enseñanzas. Nos dice en su palabra bendita que la soberbia es el origen de muchos males y sufrimientos que padece la humanidad. Esta soberbia ha llevado a la ruina, a la desolación y a la muerte a los hombres, a muchos de los hombres. La humanidad ha construido una nueva torre de Babel, una torre de soberbia y de vanidad, y que desde su altura desafían el poder de Dios y se humilla a los débiles. Pero que esta palabra sencilla y humilde en su forma, pero profunda en su sentido, volverá a confundir a los sabios en su soberbia y en su vanidad. Y les demostrará que la doctrina de Cristo nadie puede extinguirla, porque Cristo significa vida, es la vida. Nos leyó José Manuel un párrafo donde se habla de cómo empezó la vida del hombre en la tierra, que al principio era inocente, conservaba su pureza,
y estaba en contacto con la vida espiritual, pero ya en esta vida empezó a conocer el pecado y empezaron a aparecer el orgullo, la soberbia, y se rebeló el hombre ante las leyes del Padre. Así tuvo que venir a reencarnar muchas veces para irse purificando. Y durante todo ese trayecto el Padre nos dio oportunidades de reencarnar una y otra vez. Actualmente nos dice que la nueva torre de Babel ha crecido en soberbia y división, que ante ella va a levantar la torre de Israel sobre bases de humildad y de amor. Y para ese trabajo habrá una lucha que será muy grande, pero que al final de esa lucha se abatirá el pecado y que la paz se restablecerá en este mundo. Nos pregunta, ¿quién ha desatado y provocado las fuerzas de la naturaleza? Y nos contesta que la insensatez de los hombres, y que por qué hemos desafiado sus leyes, por la soberbia de los hombres de ciencia. Eso provocará dolor y está provocando dolor a través de las guerras, de lo que estamos padeciendo, de esa desigualdad que existe entre el que más tiene con el que menos tiene. Pero que esos dolores servirán para arrancar de raíz toda mala hierba que haya crecido en el corazón de la humanidad. Nos recuerda que la grandeza no se encuentra en la soberbia ni en la vanidad, como muchos creen. Esta se encuentra en la humildad, en los mansos de corazón. Esa torre de Babel que los hombres han construido a través de los tiempos, que fue destruida y que es una alegoría de por qué fue destruida, porque hubo soberbia, fue construida por hombres de diferentes lenguas, de diferentes razas, y se provocó un caos por la falta de amor. Que esta nueva torre de Babel tendrá que ser destruida y derribada, que ya comienza a estremecer sus cimientos y sus muros, y en su lugar la humanidad levantará otra torre, la que no podrá ser destruida, porque sus cimientos serán fuertes, no serán de desunión, sino de fraternidad y de armonía. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque confundimos la justicia de Dios con castigo, y no es así. Nos dice que ha permitido que los hombres prueben el fruto de su obra, que contemplen derramarse ríos de sangre humana y cuadros de dolor, ciudades convertidas en escombros y guerras que producen montañas de cadáveres. Y ha querido que los hombres vean la desolación de los hogares, la desesperación en los inocentes, que palpen la angustia y el lamento de la humanidad, para que sientan en su soberbia la humillación y que su conciencia les diga
que es falso, que es una mentira su grandeza, su poder y su sabiduría, que lo único que existe grande, verdaderamente, es lo que proviene de Dios, de su Espíritu Divino. Nos profetiza que un se desatará en el cual lavará la tierra de la perversidad humana, que se derribarán de sus altares a los falsos dioses, que se destruirá piedra por piedra los cimientos de la torre de soberbia, de iniquidad, y que borrará toda doctrina falsa y toda absurda filosofía. Y nos dice que ese nuevo diluvio no va a ser de agua, que la mano del hombre ha desatado todos los elementos, tanto visibles como invisibles, en su contra, que es el mismo hombre el que dicta su sentencia, se castiga y se hace justicia. Él permite porque nos ha dado libre albedrío. Ya no te escuchamos, Ángel. Perdón, entró una llamada, perdón. Adelante. Nos revela cómo podemos combatir esa soberbia y qué es lo que le agradaría a él. ¿Cómo podríamos detener la guerra? Que no va a ser con penitencias materiales ni con sacrificios. Que si queremos ofrecerle algo, que sea doblegar nuestra reaciedad, nuestra soberbia o el materialismo de nuestra materia. Que si queremos ofrecerle algún ayuno, que sea apartarnos de lo superfluo, de lo que es perjudicial, que no caigamos en un nuevo fanatismo. Nos hace un comentario, nos dice que al oír su palabra algunos se han transformado al escuchar sus enseñanzas, pero que después de eso, después de tener paz, de encontrar la paz, se han sentido señores y en su soberbia pueden pasar sobre la voluntad de Él. Nos recuerda que si sabemos en dónde se quedarán las vanidades y el orgullo, que éstas irán a las entrañas de la tierra y que las desobediencias, los desacatos y las ofensas, esas se quedan en nuestro espíritu y tendremos que lavarlas. Algunos, cuando su justicia lo toca, saben de inmediato volver al camino de la obediencia, pero hay otros que en su soberbia siguen profanando sus mandatos y se burlan de sus leyes. Él nos espera pacientemente, Él nos da nuevas oportunidades, pero lo único que hacemos es retardar el tiempo en llegar a Él. Nos dice que no debemos darle cabida a la soberbia ni a la vanidad. Nos desheredamos porque vamos en contra de lo que Él pide, que es amor, humildad, virtudes. Que no debemos alejarnos del cumplimiento de su mandato de todos los tiempos,
que es el de amarnos los unos a los otros, y que en esa forma viviremos en paz. Ya han pasado siglos y más siglos, que el hombre no se cansa de sembrar y recoger tanto mal, ni se ha cansado esta humanidad en derramar tanto llanto, ni de regar la tierra con la sangre humana. Y nos pregunta que hasta qué grado de amargura vamos a querer beber el cáliz del dolor para detener esa carrera insensata y volver al camino que nos manda su ley. Quiere que bebamos ese cáliz. Sin embargo, es lo que vamos buscando con nuestra soberbia y nuestros odios. Necios y torpes hemos sido los hombres porque nos hemos llenado de soberbia y superioridad, creyendo tener el conocimiento de la creación cuando únicamente superficialmente la conocemos. Nos da un remedio contra la soberbia. Velad y orad, que nos amemos en verdad, para que la soberbia no se apodere de nuestro corazón, que es simiente que destruye la humildad y la caridad. Nos vuelve a recordar la torre, a los constructores de la Torre de Babel, a quienes les perdió su soberbia. Fue esa mala simiente la causa de la división entre los hombres. Que esa soberbia, nos profetiza, esa soberbia de los pueblos, será tocada con su justicia nuevamente, y nos da ejemplos a través de la historia, como por su soberbia fueron destruidas ciudades como Nínive, la Babilonia, la Grecia, Roma y Cartago, que al estudiarlas podemos encontrar profundas lecciones de justicia de Dios. El consejo que nos da es que si esta humanidad, si todos nosotros meditásemos y orásemos, nos daríamos cuenta de cómo está el mundo, hacia dónde se está encaminando, y por medio de la oración, de nuestros ejemplos, trataríamos de detener ese paso. En su palabra, en estas lecciones, hace responsable a las mujeres, las que con su oración conservan la poca paz que en la tierra exista, y las incita a unirse a María para quebrantar, para romper, para exterminar la soberbia humana. Nos da ejemplos de lo que está sucediendo en el mundo por causa de la soberbia, cómo el hijo no respeta a sus padres, cómo la esposa se rebela ante el esposo, cómo los hermanos se desconocen, y todos ellos con sus actos revelan soberbia y vanidad, que todos se sienten superiores, mientras que él viene en este tercer tiempo y ha venido ¿Te vas a bañar? enseñándonos Pues no, ya me únicamente bañé en la noche. amor y paz a todos los hombres. Él durante
todos los tiempos ha propuesto la paz a la humanidad, pero la soberbia de las naciones, engrandecidas por su poder y su falso esplendor, son las que rechazan la paz, son las que no le hacen caso al llamado que a través de la conciencia nos hace Dios. Lo que estamos ahorita sufriendo en el mundo, estos cambios en los elementos, son causa de la soberbia de los hombres que han querido someter a la naturaleza y a los elementos, y nos dice que esto ha sucedido porque no toman en cuenta que ellos se convierten en jueces para castigar el orgullo y el atrevimiento de la ciencia, de la temeridad humana. Y finalmente, nos dice cómo encuentra esta humanidad. La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad. Como la soberbia y la vanidad se apoderan de esta humanidad en vez de que sea la mansedumbre y la humildad. Como la idolatría y el fanatismo y la ignorancia están reinando en este mundo en vez de la luz, la elevación y la espiritualidad. En fin, hermanos, nos dan muchos puntos en qué meditar, en qué pensar. Hay mucho trabajo por realizar en este mundo. Y solamente unidos con nuestra oración, con nuestra fe, luchando con el mundo espiritual de luz en estos tiempos, podremos abatir estos males, estos caminos falsos que ha escogido la humanidad. Eso es lo que tengo por comentarles, hermanos, y gracias por su atención. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Ángel, por tu participación en tu análisis. Pues bien, esto nos puede llevar a concluir en dos conceptos, ¿no? La lucha y los enemigos. La lucha debe ser contra uno mismo y los enemigos ya se han descifrado en el estudio y en el análisis de esta enseñanza. Las bajas pasiones, lo que desencadena la soberbia, vanidad, orgullo, eh, todo eso que fanatismo, idolatría, lo que se ha mencionado. Vamos a trabajar en eso. Vamos al último fragmento perdón, el último bloque de nuestro enlace, ya para cerrarlo, que es la participación de que algo tengan que entregar adelante, por favor, en relación a los mirajes. Adelante, por favor, se abre el espacio. Adelante. Adelante, Consuelo Benavides, línea abierta para ti. Buenos días y bendiciones para todos. Voy a compartir lo que nuestro Padre me permitió contemplar. Vi al Divino Maestro en un valle muy grande, pero ese valle tenía
una casa atrás de él. Estaba un árbol muy grueso y grande, pero con un fruto que jamás había visto. Pero estaba ahí sentado doctrinando a una multitud muy grande. Y alguien se acercó a él y le preguntó que realmente qué se necesitaba para poder estar en paz y feliz en esta vida material. Y él le contestó al que se acercó a preguntarle, era un varón, y le dijo que para ser feliz en este mundo principalmente se tenía que cumplir los mandamientos o los preceptos. Para llegar a esa felicidad y a esa paz interior que empieza desde adentro, y ahí tenían el camino para llegar a Dios por medio de la espiritualidad y la conciencia, que ese es el camino que acerca a Dios cumpliendo con ellos, y agarraba un fruto del árbol y se lo daba. Es algo muy curioso porque es una fruta que la voy a describir como un tipo calabaza de Castilla, de mediano tamaño, cabía en sus manos, y era color anaranjado, y era un valle muy grande, muy bonito. Había árboles de todo tipo, frutales, no frutales, y eso es lo que nuestro Padre me permitió contemplar. Bendiciones para todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctora Rosita Morales, allá al Estado de México. Adelante, Rosita, por favor. Línea abierta. En el nombre de mi Padre los saludo, hermanos benditos, en este bendito alba dominical. Y voy a compartir lo que mi Padre me permitió contemplar, unos cortos mirajes, hermanos benditos. Primeramente, puedo contemplar cuando inició la oración en el silencio, puedo contemplar cómo desciende un rayo color violeta desde el infinito y va iluminando la tierra y se queda postrado en esta bendita nación mexicana, en el centro de ella. Y ahí es como un lucero que se empieza a iluminar, una luz blanca, y se esparce en la perla mexicana. Posteriormente contemplo de un lado a un varón vestido con su vestimenta papal, y del otro lado contemplo ese rayo de luz, cómo se va acrecentando y se convierte en un rayo rojo con dorado, y de ahí un varón, pero con una vestimenta blanca, con mucha luz y una dulzura en su mirada. Del lado donde se encuentra ese varón con esa vestimenta papal, contemplo su rostro de enojo, de desesperanza y también de ira. Y del otro lado, ese ser de luz lo contemplo con una mirada de dulzura y amor. Posteriormente contemplo 3 montañas, y a la orilla de esas montañas contemplo un jardín muy hermoso, lleno de vida, y en medio de ese jardín una fuente, como esa fuente va sacando mucha agua cristalina a borbotones, y contemplo cómo mucha humanidad se va acercando a ese jardín y se va apacentando en unas pequeñas asientos como si fueran unas rocas blancas. Ahí se empieza a sentar la humanidad de diferentes razas. En la parte de enfrente, una humanidad con una luz, como se van iluminando de esa luz al escuchar esa bendita palabra, porque esa palabra es luz en vibración, cómo nos va llamando a ese jardín. Y así se van formando filas muy grandes, hermanos benditos. Y de la parte de adelante, donde se encuentra la humanidad escuchando la palabra de luz, hacia la parte del medio, una luz muy tenue en la mente de nuestros hermanos. Y más Bonita. atrás,
muchos hermanos dormidos Más cafecito. en ese sueño letargo, porque aún no comprenden esta palabra bendita de luz. Posteriormente contemplo cómo ese rayo se va iluminando más y más el universo, se va extendiendo y así queda firme en la perla mexicana. Le doy infinitas gracias a mi Padre y gracias a ustedes, hermanos benditos, por escucharme. Muchas gracias, Rosita. Bueno, pues adelante y sigue el espacio abierto. Adelante, por favor. Adelante, Carlitos. Adelante. Sí, línea abierta para ti. En el nombre de mi Padre yo saludo a mis hermanos para dar y entregar un miraje que me fue permitido. Disculpándome de antemano por la voz, todavía sigo lastimado de la garganta, pero voy a intentarlo. Se puede ver una edificación de tipo griego con escalinatas marmoleadas, la edificación con columnas corentinas. En la plataforma de esa edificación, por cierto, muy bella, se encuentra un hombre muy alto, ricamente ataviado de una vestimenta color dorada y color roja, una corona bastante grande y un cetro en la mano. Él, con un aspecto engrandecido, cabello alargado, ojos grandes y delineados, como se nos presentan en algunos pasajes como los egipcios. Él mirando desde esa plataforma hacia abajo, porque está en una parte muy alta, esa edificación, muy airado, muy soberbio, mirando hacia abajo, mirando parte de una sección de la tierra y mucha naturaleza abajo de él. Pero a su vez en esa escalinata va subiendo un hombre, un varón, muy humilde, muy sencillo, con un báculo de madera, va subiendo escalón por escalón. Pero a la vez que este varón va subiendo la escalinata, ese varón que se encuentra arriba en la plataforma se va empequeñeciendo. Y entre más sube el varón humilde, él se va achicando. Hasta que el varón sencillo llega casi a la altura de la plataforma y ese varón soberbio se ve pero pequeñísimo. Y cuando el varón posa su pie sobre esa plataforma, aquel que era soberbio, orgulloso, ricamente ataviado, se desvanece. Mi interpretación precisamente es ello, la soberbia gobernando al mundo, donde esa soberbia airada, engrandecida por los mismos sentimientos y las mismas emociones humanas. Mas, sin embargo,
Nuestro Padre bendito, con su enseñanza, con su amor, al ir escalando esa escalera o esa escalinata, nos enseña que al ir elevándonos, vamos a ir desapareciendo todo rasgo de orgullo, de vanidad y de mala voluntad. También quisiera agregar, si me lo permiten, 2 vivencias que tuve de la enseñanza anterior, pero por la misma situación de la garganta no me fue posible. La primera evidencia es una pirámide maya en medio de esa gran selva, pero esa pirámide se ve envejecida por los años, por el tiempo, muy ricamente ataviada de jeroglíficos, de símbolos, no terminada, no concluida todavía, pero casi en la cúspide, que estaba por concluirse, estaba un grupo de hombres tratando de terminarla. Y entre esos hombres estaba el Divino Maestro en un hábito blanco y un manto rojo, guiándolos para la terminación de esa pirámide. En el segundo miraje pude ver al Divino Maestro caminando sobre una porción de tierra, pero en una parte alta. Él iba caminando, pero a prisa. En su mano derecha llevaba tomado de la mano a un niño. Él, o sea, el Divino Maestro, con una vestimenta, un manto blanco, una túnica blanca y un manto azul. Le pegaba el aire muy fuerte que su vestimenta volaba hacia atrás y también la del niño. Atrás del Divino Maestro, varios varones. Aparentemente eran apóstoles, pero no eran los 12. Eran unos cuantos nada más. Atrás de esos varones, una multitud de niños. Tras de ellos, también con el mismo simbolismo del aire, pegándoles y elevándoles las vestiduras. El maestro, presuroso, pero contento. Mi interpretación del primer miraje, precisamente cuando se hablaba de la espiritualidad y la ciencia, es la terminación precisamente de que el Señor nos está dando la culminación de su conocimiento y que todavía hay hombres trabajando en ello para que se culmine ese propósito. Él nos quiere mucho, nos ama mucho y nos entrega con amor. Esa pirámide en medio de la selva es precisamente la naturaleza, la que ha sido violada, la que ha sido mancillada por el hombre para utilización adversa a los propósitos del Señor, para que a través de la naturaleza fuéramos ayudados por ese bendito conocimiento. En el segundo miraje, en el que el maestro lleva a ese niño, precisamente es a la inocencia a la que quiere, a la que lleva y conduce en forma de prisa hacia el conocimiento, hacia la verdad, hacia la vida verdadera. El viento son las rachas
adversas al paso que todos aquellos que quieren caminar en el buen camino del Señor nos trata de detener. Mas, sin embargo, no es posible. Los varones que van atrás del Divino Maestro, sí, efectivamente son apóstoles, pero no apóstoles de aquellos tiempos, son apóstoles del hoy, que están aguerridos para luchar por la enseñanza, por la espiritualidad que Dios nuestro Señor nos ha dado. Eso es lo que puedo entregar, hermanos benditos, y doy gracias a mi Padre por haberme permitido ver estos mirajes y a ustedes, hermanos, por escucharme. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Carlitos Villegas, allá en la Ciudad de México. Esperemos que te restablezcas rápido y ojalá y nos puedas acompañar el día 6. Pues bien, vamos con Margarita Tenorio, con Marga. Vamos, Marga, a ver qué nos puedes decir respecto a esto que nos se ha entregado para ir al cierre ya de nuestro análisis. Adelante, Marga, por favor. Sí, José Manuel. Bueno, voy a tratar de extenderme un poco. Nos está hablando el Padre en las vivencias de lo que ahorita se ha leído. Si nos damos cuenta, nos habla de la soberbia. Y la soberbia es el fruto, digamos, resumiendo o tratando de resumir, la soberbia es el fruto de la desobediencia en cualquiera de los niveles que lo analicemos. Cuando penetramos a esa desobediencia, nos damos cuenta que nosotros mismos estamos bloqueando la oportunidad de crecimiento. Ahí podemos nosotros analizar que los castigos no nos los envía el Padre, como lo han mencionado. Ahorita, a través de esta lectura, podemos entender que al reino del Padre se interpone otro reino, que es el mundo. El mundo como lo estamos analizando ahorita, como lo estamos contemplando, con guerras, con elementos desencadenados, con la perversidad en su mayor altura. Entonces, lo que el Padre nos permite recibir a través de las vivencias, cuando a la hermana primera nos le preguntan al Padre, ¿qué es lo que podemos hacer para ser felices? Ahí el Padre contesta, cumplir los preceptos. Pero si nosotros lo llevamos al análisis, es la obediencia, el acatamiento, vamos a decir, a la ley divina, pero el acatamiento a nuestra propia conciencia, a lo que nos va guiando, a lo que nos va hablando a cada instante, porque esos 22 preceptos y todas las leyes están dentro de nosotros mismos. Es lo que tenemos que comprender, que la grandeza está dentro de nosotros y nosotros la estamos buscando por fuera. Cuando le entregan ese fruto, yo puedo comprender que ese fruto, si lo analizamos, trae muchas semillas que tenemos que ir sembrando nosotros para dejar una huella en este mundo que nos está tocando vivir. Cuando nuestra hermana contempla ese rayo violeta que va descendiendo de la tierra hacia esta nación mexicana, ella lo describe que es un varón sencillo, pero ella nos va describiendo dos personalidades. Primero, un varón vestido con esa vestidencia papal,
y del otro lado un rayo que va descendiendo en rojo y dorado. En ese rayo se va emanando dulzura, luz, amor, comprensión, perdón, clemencia, todo lo elevado que podamos nosotros imaginar en la palabra que hemos conocido, es lo que encierra ese rayo. Y yo encuentro aquí algo que nos viene a decir en la misma enseñanza. El espíritu de Elías ha sido delante de vosotros, tocando con su luz y con su amor a vuestro espíritu, preparando el momento y el camino de vosotros. Es Elías en el paso de cada una de sus ovejas, como una espada, como un escudo que os ayuda a vencer los múltiples obstáculos, las tentaciones que se interponen en vuestro camino, y aquel que le sabe sentir, que le invoca y le busca, siempre le encuentra, siempre es oído y atendido en su lamento y en su súplica. Este párrafo viene a contestarnos el siguiente miraje que se ha contemplado. Y de la vestimenta de aquel varón papal, las palabras que vamos a decir, no nos vamos a dirigir a un representante de una religión, no, vamos a más, vamos a más. Es la ira, el enojo, la soberbia, la vanidad, que es lo que ahorita se siente el poder del mundo, ese poder terrenal equivocado. Ese poder terrenal representa a ese varón. Contempla la hermana tres pirámides, tres montañas, y yo puedo entender en este miraje que el Padre nos viene a decir que en todos los tiempos nos ha venido a hablar de obediencia. Dos palabras, el mandato y la obediencia. Ese ha sido el cumplimiento a la ley en todos los tiempos. Y en todos los tiempos hemos sacado por delante nuestro libre albedrío, la libertad de decidir por nosotros mismos el camino que queremos tomar. Pero ahí contempla nuestra hermana que cerca de esas, vamos a decir, de esas montañas, está la naturaleza. La naturaleza quiere decir la obra del Padre. Contempla esa fuente, porque la fuente es el verbo del Padre que siempre nos ha hablado en los tres tiempos, en diferentes formas de acuerdo a nuestra edad. Pero ahorita nos está hablando ya en la madurez, nos está poniendo en nuestras manos la responsabilidad de nosotros mismos, y así lo deja, a nuestra responsabilidad, porque como lo oímos en la lectura, yo bendigo la obra de mis hijos porque es su obra. Él nos está presentando su obra, pero nosotros estamos viendo nuestra obra. Luego ella contempla que van apareciendo multitudes, y yo en esto quiero hacer sentir luz en todos los ámbitos del mundo y en todos los niveles, y que la palabra debe de ser escuchada. Y yo creo que ahorita, en los siguientes mirajes que tuvo nuestro hermano, nos están responsabilizando de que lo que va quedando todavía de aquellas legiones de hermanos que fueron primarios antes que nosotros, dejaron el legado, ya vamos a decir, ya escrita en libros. Y nosotros a veces decimos, vamos a dar el libro y vamos a compartir libros. Lo que tenemos que hacer es compartir la enseñanza, es enseñarlos a aprender, a escuchar. Es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. Entonces yo creo, aquí cuando dice,
ella contempla que esas multitudes se van congregando y entonces esa palabra que parte de esa fuente de vida va apacentando a seres de diferentes razas, de diferentes culturas. Y vamos, porque así lo ¿Por qué se menciona, durmió tan temprano? vamos a ir apareciendo sentados Ya te veo. en esa Hola, pequeño, concentración, ¿por qué estás porque aburrido? la Cómprale palabra un es el hermanito. verbo que el Padre derramó y que está derramando como fuente de Hola. vida Te para toda desperté. la humanidad. Si ahorita estamos este Hola, pequeño grupo escuchando, la palabra ha hola. llegado a miles de seres. Bonito, Entonces aquí precioso, qué lo que dice, bonito, qué la palabra nos va haciendo el llamado bonito. al jardín Qué y eso es bonito. la humanidad, así lo mencionó ella en lo poco que pude escribir, Dale dos bolitas, dos. acercándonos al ¿Ya le mundo diste? del Padre. Sí, Muchos dale dos. hermanos, ella contempla que están Mira. pero ese rayo, Me dio, vamos a pero decir, no se ahí dejan va, ahí va. vencer, aun cuando decimos, Está no bien quieren panzón. oír, no quieren entender. Vamos a prepararnos más. Vamos a prepararnos nosotros los que podemos decir no quieren oír y vamos a ser más claros en nuestra palabra. Por eso nos profetiza que ese rayo se va extendiendo más y más y va quedando firme en esta perla mexicana. Lo que Carlitos contempla es ese edificio griego, él lo menciona, pero ahí nos presentan en diferentes momentos la escala. Esa escala es una lección que contempla nuestro espíritu desde el principio de su formación. Ese es el miraje que nuestro Dios le presenta a nuestro espíritu para venir al mundo, para venir a esforzarse, como hoy se leyó en aquel pasaje que leyó José Manuel, en donde habla, ¿para qué nos está pidiendo que vayamos escalón por escalón ascendiendo? Muy claro fue en esa explicación que da la enseñanza, cuando nos dice, para que podáis, cuando lleguéis a mí, levantar tu rostro y contemplarme. Yo eso no lo había entendido, pero creo que de lo que nos está hablando, nos está dando la oportunidad en cada vida que venimos a aprender. La finalidad es que podamos levantar nuestro rostro cuando lleguemos al valle espiritual y poder contemplar. ¿Por qué? Porque el Padre en su palabra nos ha dicho, mi obra quiero que sea tuya. Quiere entregarnos su obra porque a nosotros nos corresponde darle ese cumplimiento. Por eso, nuestro hermano contempla a ese hombre ricamente ataviado. Yo podría analizar, ese hombre representa el mundo materializado. Por eso, va viendo desde arriba, desde su altura, va viendo, vamos a decir, pequeño hacia abajo, pero vuelve a contemplar esa escala, es en donde yo puedo agregar el párrafo que acabo de leer. Ese varón es el que va delante de nosotros. Ese varón es el que, en la medida que nosotros vayamos dando pasos hacia arriba, guiados por ese varón que es Elías, que como lo dice aquí, es como una espada, como un escudo que nos ayuda a vencer los múltiples obstáculos, se irá achicando ese fanatismo, esa idolatría, esas vanidades, esa soberbia. ¿Por qué? Porque precisamente el Padre viene a decirnos que le preguntamos que si Él lo permite que las tentaciones nos toquen, y el Maestro dice, sí, sí lo voy a permitir, porque es para demostrar la fuerza y el poder del bien con respecto al mal, a la materialidad, al materialismo, a la soberbia, al orgullo, porque todos esos es
debilidades de la materia, que sí, queda la materia en este planeta Tierra, pero el espíritu va con él y efectivamente, como se leyó, la tenemos que purificar. Hermanos, pues con respecto a lo que el hermanito agrega de esos dos mirajes, yo podría entender de esa pirámide maya en una selva envejecida. Yo podría decir, el conocimiento no se envejece. El conocimiento está ahí, esperando que haya sabiduría para poder penetrar a la interpretación. Por eso el sentido figurado es mucho, muy importante. Grupos de hombres, él lo menciona, tratando de terminarla, y el maestro los va guiando hacia esa terminación de esa pirámide. Creo yo que el maestro, que es Cristo, el maestro, nos va guiando, nos va ayudando, pero ya es necesario que todos vayamos despertando esas interpretaciones que ahorita los videntes nos están entregando, porque es conocimiento que hemos escuchado todos y que tenemos la responsabilidad de saber cuál es nuestra pirámide y qué es lo que tenemos que quitar de esa pirámide, porque este tema que se acaba de entregar son las debilidades que todos tenemos, absolutamente todos. Entonces, cuando ven que al maestro va caminando deprisa, yo puedo entender que es la nueva humanidad. Y ahí nos la presenta, que vamos, se puede decir, como dice esa frase, contra viento y marea. Los tiempos están profetizados que van a ser más difíciles, más fuertes, pero el maestro lleva a esa nueva humanidad a paso más acelerado, porque los tiempos nos están alcanzando. Por eso él va contemplando que los de atrás vienen presurosos, vienen contentos, porque ya vienen preparados. Pero esa preparación la tenemos que fincar desde hoy. Es lo que podía compartir, hermanos. Infinitas gracias por escuchar. Pues muchísimas gracias, Margarita. Vamos al final ya del enlace, casi a 2 horas, 1 hora 50 de tiempo. No sin antes invitarlos para el próximo jueves. Hay que quedar atentos en caso de alguna modificación, porque vamos a empezar a movernos para la reunión del día 6 de julio en Tepoztlán, organizada por Ángel Fuentes, y en apoyo pues vamos nosotros, que amablemente nos integra a coparticipar en esta misión tan hermosa que es, dentro de el poco conocimiento que tenemos, tratar de irla difundiendo y practicarla. Esperamos la participación de ustedes para el día 6. Están los teléfonos en la invitación. Se van a lanzar nuevamente a relanzar las invitaciones por las redes. Los presentes que están en vivo, no se vayan al final del enlace para que le dé notificación a Ángel de los que van a asistir y pueda ver el registro para llevar un orden efectivo de la organización. Pues bien, muchas gracias y bendiciones para todos. El jueves es participación general. A lo mejor lo celebramos desde la Ciudad de México, en casa de Margarita, el enlace. Pues muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias, damos a nuestro Creador, que nos da la oportunidad, la vida, el aliento, la entereza, la fortaleza, a pesar de nuestros quebrantos de salud o de nuestras pruebas, pero que son precisamente para eso, para ir creciendo, ir fomentándonos una fe con conocimiento, no una fe ciega, y desarrollando
las virtudes que tenemos inherentes desde que brotamos del seno del Creador. Virtudes que nos van a llevar a erradicar el dolor y así poder entrar en la paz, en la serenidad, en la salud, en la bienandanza y en un sentimiento y en un pensamiento elevado con sabiduría. Ya lo dijo Margarita hace un momento. Conocimiento con sabiduría sustentado en esa ley tan grande que pide nuestro Creador, que es la ley del amor en toda su extensión. Pues muchas bendiciones para todos y que los enfermos sanen y estamos en oración y al apoyo en lo que podamos hacerlo. Con mucho gusto participamos. Bendiciones para todos. Nos despedimos con un minuto de oración. Hasta siempre.